Bien, vamos a enfocarnos para esta clase en lo que es el lenguaje de programación de Java para pues hacer nuestros ejemplos y además adelantarnos más a lo que es la definición de la estructura de datos. Bien, vamos a ver un poco de contexto de lo que es Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que fue creado en el año de 1995, desarrollado por la empresa Sun Microsystems, por James Gold, Bill Joss y Guy Stilling, que fueron los creadores de este lenguaje de programación que está muy influenciado por el lenguaje C++. C++ sirvió como base para la creación de Java, ya que C++ fue de los primeros lenguajes que tenían la facilidad de poder manipular objetos. Así que el concepto de orientado a objetos fue tomado directamente del lenguaje C++. Es por eso que si ustedes ven la estructura del lenguaje C++, se van a dar cuenta que es muy parecida a Java, ya que está basado directamente en este. Bien, soporta clases, encapsulación, herencia simple, polimorfismo, interfaces y garbage collection, que sería una especie de colección de depósitos de código que pueden tener en reserva, utilizando lo que es paquetes, ¿no? Bien, ya vimos los conceptos de clase, lo que es encapsulamiento, lo que es una herencia simple y también lo que es el polimorfismo junto con las interfaces. Bien, estos términos van a ser comunes para todos los lenguajes de programación que sean orientados a objetos, ya que al ser de esta manera, un lenguaje de programación orientado a objetos tiene que tener estos conceptos básicos. ¿Qué dijimos que era una clase? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué era una clase? Pero ¿cuál? No, yo no dije cuadritos. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? Decían los tipos de datos, ¿verdad? Ajá, sí, sí, tipos de datos, también vimos. Y vimos lo que Los era booleanos. una clase. ¿Pero qué es una clase? Un tipo de dato y una clase son cosas diferentes. ¿Recuerdan por ahí qué era? Ay. Bueno, la clase, Son recuerden, es... conjuntos. Bueno, yo que me ¿Sí? acuerdo, no sé si estoy bien, creo que eran atributos, ¿no? Que se le dan a un objeto. Así es, atributos y métodos. Una clase Métodos, va a ser una plantilla para crear objetos, la cual tiene atributos y métodos. Eso va a ser una clase. Quédense con esa definición, que es como la más rápida. Pero si una clase va a ser una plantilla para crear objetos que va a tener métodos y atributos para poder describirlo. Bien, entonces ya tenemos la definición de clase. El encapsulamiento va a ser una propiedad que tienen las clases, en este caso, para poder contener información y pasarla sin necesidad de repetirla, ¿sí? Es un método muy útil en programación, ya que te borrar código. También tenemos la herencia simple, que como vimos en el ejemplo de la clase pasada, lo que y atributos, a lo que serían clases que están abajo de las demás. Okay. Y pues va a estar influenciado también por lo que es el polimorfismo, que es la propiedad que tienen las clases para poder modificarse y adaptarse, ¿no? Por ejemplo, veíamos en la sesión pasada que lo que son las clases podrían ser, por ejemplo, la clase vegetales, ¿no? De vegetales pueden derivarse árboles
que a su vez de árboles puede haber árboles frutales y árboles no frutales, ¿no? De ahí estamos sacando una derivación en la cual nuestra clase se va a ir transformando dependiendo de las necesidades que nosotros queramos, ¿no? Igualmente las interfaces van a ser parecidas a las clases, pero en este caso solamente heredando lo que son métodos, ¿no? Y la parte del garbage collection es la que se utiliza en Java con los denominados paquetes. Estos paquetes son una especie de recopilación de palabras reservadas, las cuales pueden utilizar ustedes para hacer ciertas cosas en Java, como por ejemplo mandar un mensaje, crear un objeto. Van a estar funcionando utilizando lo que es una interfaz, ¿no? Bien, vamos a entrar un poquito más en lo que es Java, objetivo inicial, un lenguaje de programación para dispositivos de consumo, requerimientos pequeño, rápido, confiable y portable. Bien, una de las cosas que hace muy popular al lenguaje de programación de Java es que es bastante ligero, es rápido, es portable y diversos aparatos electrónicos pueden hacer uso de esta clase de lenguaje de programación para realizar software, ¿no? En 1944 se produce la explosión del web y Sun advierte que Java es ideal para aplicaciones en Internet, independiente de la plataforma, pequeño y seguro. Bien, en el 94 surge pues una explosión en cuanto es la utilización del Internet y también de los sitios web. Así que Java se planteó también como uno de los principales pilares para el desarrollo de la web, utilizando el lenguaje para realizar ya sea algunas aplicaciones o complementar plataformas como lo que son navegadores, ¿no? Fue muy útil en esa época, además que la expansión de los dispositivos móviles, como lo que eran celulares o cámaras inteligentes, pues empezó a tener un boom, ¿no? Así que era necesario encontrar un lenguaje de programación que fuera fácil de entender para desarrollar software de manera rápida, porque en ese tiempo el mercado pues exigía que se tuvieran el software adecuado para que sus dispositivos pudieran funcionar, ¿no? El software de un celular, que pues en ese tiempo aún no eran inteligentes como tal, no tenían una conexión a Internet como lo que es hoy en día, pero pues tenían funciones básicas como lo que es una agenda, tal vez todavía tomar fotos, los que apenas comenzaron con ese tipo de tecnologías, pero se necesitaba un lenguaje que pudiera crear estas interfaces. Y eso fue donde entró Java para apoyar a esta tecnología que estaba surgiendo en ese tiempo, ¿no? Y los principales, pues, fortalezas que va a tener Java es que es un lenguaje independiente de la plataforma. Esto se refiere a que va a poder ser utilizado por diversos dispositivos y no van a tener que tener una compatibilidad 100% entre ellos. Así que se puede utilizar de diversas maneras. Va a ser también seguro, es un código bastante robusto en cuanto a seguridad informática, ya que permite ocultar por medio de técnicas como lo que es el encapsulamiento que vimos, el código principal. Este código queda oculto y eso permite una mayor seguridad. Otra ventaja que tiene Java es que va a ser muy simple, como vimos, es de los lenguajes más fáciles de entender, ya que su estructura es orientada a objetos. También es muy robusto, tiene una gran gama de posibilidades de lo que pueden crear con Java, casi limitado a la imaginación de los software que ustedes puedan crear, desde software educativo, entretenimiento, de negocios, de escritura. Básicamente depende de ustedes hasta dónde quieren llegar con Java. Y lo principal es que es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿no? ¿Qué es lo que le va a dar el plus extra para tener conceptos como clases, herencia, polimorfismo
Siempre que hablemos de un lenguaje orientado a objetos, es porque va a tener estos términos, ¿no? Va a tener las clases, las herencias, el polimorfismo. Van a ser comunes para todos los lenguajes orientados a objetos. También es distribuido. Esto quiere decir que puede estar siendo utilizado en diferentes partes por medio de la red. Puede usarse por medio de Internet y tener una conexión para que el programa funcione. También es multithread, que significa multihilo. Puede realizar diversos procesos a la vez y es bastante útil ya que mejora el procesamiento de los programas que ustedes creen ahí. Así que si crean algún programa ahí, va a ser bastante optimizado para poder funcionar, ¿no? Y bueno, tenemos ahí la página oficial, si quieren visitarla, donde se encuentra actualmente la información y documentación del lenguaje de programación de Java. Lo pueden encontrar en www.oracle.com. Ahí van a ver la documentación. El único detalle es que se encuentra en inglés. Así que, pues, tienen que hacer uso de sus dotes bilingües o si no, del traductor de Google, ¿no? Para poder leer de manera correcta. Aunque con la traducción se pierden algunas palabras reservadas, porque por ejemplo hay palabras como class que no se van a traducir literalmente, sino que se van a quedar de esa misma manera. Así que es preferible, pues, por lo menos entender tantito inglés, ¿no? Para poder leer la documentación de manera correcta, ¿no? Porque en la traducción se puede llevar varias palabras, así que no puede ser tan exacta a veces, ¿no? Bien, el modelo que utiliza Java es crear un programa que en este caso tiene una extensión que va a ser .java para generar un código intermediario con lo que es la máquina, ¿no? En este caso ustedes van a generar un archivo que va a ser .java, va a cambiar el nombre del archivo, por supuesto, pero la extensión siempre va a ser .java. Después lo que va a intervenir va a ser un compilador que se va a encargar de hacer las traducciones. En este caso, convertir ese .java a un .class, que es básicamente la clase general de su archivo. Posteriormente va a entrar la máquina virtual de Java y esa máquina virtual de Java lo que va a hacer es convertir el .class a ceros y uno, que se conoce también como lenguaje binario, ¿no? Que es lo que entiende la computadora. Y por medio de eso, ustedes van a poder mandar órdenes directas a lo que es la computadora, ¿no? Pero para eso ocupamos lo que es el compilador para que se encargue de hacer la traducción del lenguaje que estamos nosotros escribiendo a un lenguaje máquina directamente, ¿no? Y eso se le va a llamar con el nombre de bitcode, ¿no? En este caso, para poder realizar esa transición de un lenguaje que es capaz de ser entendido por un humano a un lenguaje máquina, ¿no? Que es directamente usado por la computadora. Bien, el modelo de Java utiliza ese código que es bytecode, es portable entre diferentes tipos de programa. Aquí tenemos un ejemplo clásico de el primer programa que se hace en Java, que en este caso es el Hola Mundo, ¿no? Aquí tenemos la clase, que sería Hello World App, que nos está indicando que es la clase donde se encuentra nuestro programa. Y lo que va a ocurrir es que al nosotros correr el programa va a ir ejecutando línea de código por línea de código. En este caso, ejecuta lo que es la clase. Se da cuenta que existe un método principal que va a ser público, va a ser de manera estática, que se encuentra vacío. Y una vez que revisa eso, esta estructura es obligatoria para su código, lo del public static void main siempre tiene que estar, porque eso es el método principal de Java. Es como si fuera el cuerpo de la aplicación. Y ya dentro de ella
vamos a dar las órdenes. En este caso, la orden que le estamos dando a la computadora es de que mande un mensaje en pantalla, en este caso en consola. ¿Qué va a decir hola mundo, no? Hello world. Es como el primer código que se realiza en todos los lenguajes de programación. Para eso vamos a utilizar lo que es la palabra reservada system.out.printin. Que con esto ustedes van a mandar un mensaje en pantalla. Tienen que escribirlo tal y como está aquí, respetando las mayúsculas en lo que es el system y los puntos y espacios. Después, para mandar el texto, siempre tienen que abrir un paréntesis, abrir después comillas y dentro de las comillas escribir el texto que es el que le va a aparecer en este caso al usuario, ¿no? Y muy importante, siempre cerrar nuestras sentencias con punto y coma. Esa sería la estructura básica que tendríamos para programar, ¿no? Siempre seguir con lo que es la nomenclatura, respetar los puntos, respetar punto y coma, respetar las llaves, respetar también las mayúsculas. Va a ser muy importante para que nuestro programa funcione. Bien, una vez que ya colocamos el código, Java lo que va a hacer es convertir ese código en un punto Java, después va a entrar el compilador, que va a hacer la respectiva conversión a un punto class, y después entraría la consola virtual o máquina virtual de Java, que lo va a convertir a los diversos sistemas operativos, ¿no? A eso se refiere que va a ser distribuido, porque no importa que ustedes lo ejecuten en una computadora Mac, una computadora de la compañía de Apple, igual el programa va a funcionar. Igual si lo ejecutan en una computadora con sistema operativo Linux o Unix o Fedora, el código va a funcionar. O también si lo hacen en Windows, ¿no? Es la ventaja que tienen, que ustedes cuando realicen el programa, ese programa lo van a poder utilizar en diferentes sistemas operativos, ¿no? Como lo que es Mac iOS, como lo que es Unix o como lo que es Windows, ¿no? Tiene esa ventaja que es muy flexible a la hora de utilizar, mejor dicho, diferentes sistemas, ¿no? No tienen que convertir o no tienen que hacer un código para Windows XP, otro código para Windows 7, otro código para Fedora o para Linux o para Mac iOS, sino que simplemente hacen uno y ya la consola, la máquina virtual de Java se va a encargar de adaptar su código al sistema operativo que ustedes estén manejando. Es una gran ventaja que va a tener Java. Bien, ¿alguna duda o comentario hasta aquí? En las librerías, Uh-huh. que vienen, ahí nada más viene es class, pero creo que es en otro, Java se pone import java.util y otro es import java.lang. Creo que son librerías, o Sí. sí son importantes ponerlas, o así como lo dijo, profe. Bueno, así como está el ejemplo. Sí, va a depender. Por ejemplo, la librería que es la de system.o.util, esa librería la utilizas principalmente para activar la palabra reservada scanner, que es para crear objetos. Ya las librerías las tienes que activar dependiendo de qué cosa vayas a hacer. Si vas a ocupar la librería, entonces sí, pues, impórtala. Y si no la vas a ocupar, pues no tiene caso que la coloques, como en el caso de Hola Mundo, no ocupas el punto útil para poder mandar el mensaje, así que no es necesaria, ¿no? Solamente si quieres, por ejemplo, guardar algún valor o crear un objeto dentro de Java, sí tendrías que importar lo que es el punto scanner, ¿no? Para poder activarlo. Pero en este caso, pues no es necesario. Solamente cuando tu código te lo pida, entonces sí vas a poder importarlo, ¿no? Pero eso depende de tu código, de qué cosa vayas a hacer. Ok, y la otra librería, import java.lang, esa,
qué librería o qué función tiene, y la otra que es importjava.io. Ok, la de I/O se utiliza mucho para generar lo que es la interfaz gráfica con lo que son los botones, o también se utiliza mucho para los cálculos de interfaces. Por regular, el apartado gráfico es lo que se obtiene de ahí, que serían botones o ventanas, que es lo que estás importando. Con eso ya puedes utilizarlas, porque si tú programas directamente, los resultados los vas a ver en la consola de NetBeans, en este caso. Y si tú quieres que aparezca en pantalla, tienes que importar diferentes clases como la I/O para que puedan verse un botón, por ejemplo, o una ventana. Ya tienes que utilizar esa clase de importaciones, ¿no? Ok, profe. Muy bien, vamos a continuar. Y bueno, han salido pues muchísimas versiones de lo que es Java. Tenemos versiones móviles para celular y también versión Enterprise, que pues son para programas mucho más pesados y que utilizan pues una capacidad mucho más grande, ¿no? Tenemos aquí todas las versiones y variantes que han salido de Java en este caso, pero todas están englobadas en lo que sería el JDK. ¿Qué dijimos que era el JDK? ¿Alguien se acuerda? Es lo de Java para poder utilizar la consola, ¿no? La Así es, computadora. es el Java Development Kit o el kit de desarrollo de Java. En este caso les va a contener todo esto, ¿sí? Les contiene el lenguaje de programación Java y todas las variantes y herramientas que han salido, ¿no? Hasta la actualidad. Este JDK pues se va actualizando mes con mes a veces para agregar nuevas funciones, nuevas herramientas que sean compatibles para así permitir de que Java pues sí sea compatible con todas las plataformas posibles, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a Windows, que es su principal plataforma, tenemos Linux, Solaris y otros sistemas operativos como lo que es iOS. Lo que trata de hacer el JDK es dejar siempre la compatibilidad con cualquier plataforma donde se quiera utilizar el programa. Eso es lo que tiene de ventaja Java, de que ustedes si crean un programa en Windows, lo van a poder importar, por ejemplo, a lo que es iOS o lo que es Linux y no van a tener problemas con lo que es la compatibilidad, porque el JDK está en constante actualización para que, por ejemplo, si sale Windows 11, que es el siguiente sistema operativo de Microsoft, pues ya también el JDK se adapte para que sus programas pues funcionen, ¿no? A veces puede tardar un mes o 2 meses en que sea totalmente compatible, pero con el tiempo lo es, porque Java es uno de los lenguajes de programación que más soporte recibe de manera continua. Así que las actualizaciones van a ser muy seguidas, no van a tener que esperar tanto a que, por ejemplo, si ya salió Windows 12, tal vez ya dentro de 2, 3 días, 4 días, una semana, ya van a tener un parche en su JDK que va a ser compatible con esa plataforma también. Así que es una gran ventaja lo que tiene Java comparada con otros lenguajes de programación porque tiene una actualización bastante continua con todas las plataformas. Ok, usando Java es posible escribir aplicaciones standalone, que básicamente serían aplicaciones que puede utilizar un solo usuario, como por ejemplo alguna que sea una calculadora o alguna que calcule perímetros de figuras que sean de un solo usuario, lo puede hacer, ¿no? También aplicaciones web, como lo que sería para servidores, para lo que es APIs de clientes o simplemente para la web, ¿no? También pueden realizar aplicaciones web para poder conectarse a diferentes computadoras y hacer un programa
que utilice muchos dominios o componentes, ¿no? También tenemos algunos componentes que se han estado creando, como lo que es Java Beans, Enterprise Java Beans, que básicamente es el predecesor del que, el que vamos a utilizar, que se le conoce como NetBeans, que va a ser la interfaz de desarrollo de usuario. Esas interfaces pues se crearon para que la programación en Java sea bastante cómoda y bastante fácil, ¿no? También Java tiene lo que son web service, que serían servicios web, para que, por ejemplo, ustedes puedan conectar una base de datos con su sitio web, ¿no? Java puede servir de intermediario para cargar esas tablas, ¿no? Dentro de su base de datos y mandar diferentes mensajes o aplicaciones, ¿no? Con eso van a tener mucha ventaja, a diferencia de otros lenguajes de programación, porque tiene una amplia gama de servicios que nos puede ofrecer. También estos tipos de archivo de Java, todo archivo define una clase o una interfaz. La clase define e implementa un tipo de objeto. O sea, recuérdenlo, que las clases van a crear o definir a un objeto. ¿Sí? Es la principal función. Y van a tener variables que serían representaciones y procedimientos que serían funciones, ¿no? Estas pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Si son estáticos, los van a encontrar con el método main, que es el método principal, y si son dinámicas, pueden crear ustedes un objeto. Y también va a tener lo que es una interfaz, define la firma de un procedimiento, que es donde básicamente Java se va a escribir, ¿no? Dentro de lo que es esa interfaz de texto. Bien, un archivo básico para hacer un programa que corra. Bien, lo que están viendo aquí es la estructura básica que van a tener todos los programas que ustedes hagan en Java. Obligatoriamente van a tener que escribir public class, nombre de la clase, eso puede cambiar, le pueden poner, no sé, clase suma, no sé, clase resta. Eso puede cambiar, pero lo demás es inamovible. Luego sería la llave, static public void main, luego sería string, corchetes, args, cierran llave y habrían otra llave más donde en esta parte se van a ejecutar las instrucciones. Pero siempre, siempre, siempre su código de Java tiene que tener esta parte de aquí. Es muy importante porque eso marca el inicio y el fin de las instrucciones que ustedes vayan a escribir. Si en el caso del hola mundo, pues lo pueden escribir en esta parte del medio, ¿no? El programa debe ser escrito en un archivo llamado miclase.java. Mi clase es el nombre de la clase y lo inventa el programador. O sea que esa parte ustedes la pueden escribir como sea, lo que es el nombre de la clase. También puede ser public class CTEC, public class Río, public class banco. Ese nombre ustedes lo colocan. De preferencia siempre se busca que el nombre esté relacionado con lo que están programando. Por ejemplo, si es la parte de programación del banco donde se realizan los depósitos, ¿no? Entonces puede ser public class depósito, para que así tú sepas como programador qué es lo que está haciendo esa clase, ¿no? Así que sí es importante saber nombrar a nuestras clases. El nombre, aunque realmente la computadora no lo reconoce como tal, o sea, no hace una diferencia sustancial, pero nosotros como programadores sí nos sirve demasiado porque nos permite distinguir de una clase de otra. Al compilarse se genera el archivo miclase.class, que es lo que se ejecuta. Bien, en Java vamos a tener dos clases de archivo. Uno que va a ser el .java, que es básicamente el texto que ustedes están escribiendo, pero cuando ustedes ejecuten ese archivo, lo que va a ocurrir es que va a crearse un archivo .class, que se va a llamar igual a su .java, pero lo que va a cambiar es la extensión, que va a ser .class. Y esa parte es la que se va a ir
al núcleo de la computadora para que las órdenes sean ejecutadas. Si se cambia algo en el programa, hay que compilarlo de nuevo para que se refleje el cambio en el archivo class. Bien, cada vez que ustedes hagan una modificación en su programa, tienen que volver a ejecutarlo para que el archivo .class también se actualice. Porque si ustedes pues modifican todo el código, pero pues nunca lo ejecutan, su archivo .class se va a quedar igual y pues no va a hacer nada más de lo que ya tenía previamente programado. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizamos el import java.util para usar la palabra reservada scanner y así poder realizar una operación, ¿no? En este caso, vamos a realizar una suma del número de hombres y número de mujeres, ¿no? En este caso declaramos en la parte de arriba lo que sería import java.util.asterisco para poder utilizar la palabra reservada scanner y así poder guardar información. Después de eso entramos al método principal. Scanner S igual a new, en este caso se llamaría S, nuestro objeto, y scanner estaría haciendo referencia a que va a guardar y mostrar esa información. Colocamos punto y coma, muy importante. Luego iría system.out.print, que simplemente es para, en este caso, decir número de hombres. Vamos a preguntar al usuario. Aquí en esta parte declaramos una variable. En este caso utilizamos el tipo de dato int. ¿Se acuerdan para qué era el tipo de dato int? ¿Qué es lo que podía almacenar? Es un tipo de dato entero que no tiene decimales. Así es, un tipo de dato entero, porque por ejemplo, pues un número de hombres no puede haber 1.5 hombres, ¿verdad? Así que pues es necesario que pongamos el double o decimal, así que usamos el entero, ¿no? Y declaramos la variable, que en este caso va a ser h, para almacenar el número de hombres. Y con esto pues ya guardamos dentro de nuestro objeto, que sería S, aquí lo mandamos a llamar, y especificamos que estamos guardando un tipo de dato entero con next in. Ahí estamos diciendo que se va a guardar un tipo de dato entero. Y colocamos paréntesis, punto y coma. Hacemos lo mismo, pero ahora con mujeres. Realizamos lo mismo. Y pues ya al final pedimos igualmente lo que es el valor de cuántas mujeres hay. Lo guardamos en la variable. Y para el resultado vamos a declarar otra variable, que en este caso sí va a ser decimal, porque va a ser double. Y la vamos a llamar ph, ¿no? Porque vamos a sumar el número total de hombres y mujeres. Y eso lo vamos a multiplicar por 100 y dividirlo para que nos dé el promedio de hombres y mujeres que existen en algún lugar, ¿no? Una vez que hacemos la operación, pues solamente nos queda mandar a visualizar lo que es el resultado para sacar el porcentaje de hombres y de mujeres que se encuentran pues, en algún lugar determinado, ¿no? Y ya obtenemos el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres. Simplemente mandando llamar a lo que sería nuestra variable que declaramos, ¿no? Es muy importante pues ir buscando lo que es las palabras reservadas y el import para poder utilizar de manera fácil, por ejemplo, lo que es el objeto, ¿no? Que es de los más utilizados. Mira, aquí tenemos otro ejemplo de lo que serían las clases. ¿Sí? En el otro que puso double, en el Ajá. ejemplo, ahí también se puede poner el float o nada más es el double. El double tiene cierto número de decimales, ¿no? Creo que son 3 o tiene más de 3.
Y el float De límite. solamente Así es. tiene límite, ¿no? ¿Cuántos decimales tiene el límite del Ujú, float? ¿Son 2 o sí. una? El float solamente tiene 2 que puedes tener. Ah, tiene Y 2. ya el double Ah, 2 tiene decimales. más de 2. Tiene aproximadamente como 10 que puedes colocar. Ya pues Ah, 10 depende de decimales. ti, de decir, no, pues quiero que sea muy preciso decimales, pues ajá, ya utilizas el double. Pero ya depende de tu idea, pues, qué tantos decimales quieres. Si no quieres Ah, tantos, muy bien. pues utilizar el Nada más. float. Y si Ajá. quieres pues que salgan más decimales, el double. Así Ah, es. ok, ok. Perfecto. Sí, ya de esa parte ya depende de ustedes, la decisión. No hay algo como escrito que diga, no, pues cuando sean, no sé, promedios, tienes que usar el doble, ¿no? Sino que ya depende de ti utilizar los tipos de datos adecuados. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se verían las clases ya dentro de lo que es Java. Tenemos una clase que se llama mi clase, donde vamos a poder utilizar ya sea variables, que serán los atributos, y pues los métodos que serían las acciones que podemos realizar dentro de ella. De ahí podemos generar subclases o clases hija como método 1 que tenemos aquí, y ahí podemos heredarle un método de la clase padre, que sería mi clase, ¿no? ¿Se dan cuenta? Para dividir lo que es una clase de otra, se utilizan lo que son las llaves y siempre vamos a colocar lo que es el public class a lo que es nuestra clase padre y public void a lo que es una clase hija, ¿no? Y de ahí podemos seguir sacando clases padre con public void y clases hija, ¿no? Ya dependiendo de qué necesitamos para cada una de ellas, ¿no? Ahí podemos ir sacándolo. Lo importante aquí es fijarse en el número de llaves que se tiene, porque a veces el principal error que se comete es que luego no cierra las llaves o te hace falta alguna llave. Lo importante es que tienen que saber es que siempre tiene que haber una llave que abra y otra que cierre. Igualmente aquí, una que abre, otra que cierra. Esta es la llave del inicio, es desde acá, desde la clase padre. Aquí abre y aquí cierra. Eso siempre tiene que respetarse para que el código pueda, pueda funcionar de manera correcta. Porque si quitamos una llave, con eso nos va a marcar error. Bien, otras características que tiene el lenguaje es que va a ser de manera sensitiva por casos. Cuando veamos lo que es la estructura en sí, en lo que es Java, nos vamos a dar cuenta que es una estructura bastante fácil de poder seguir, ¿no? Todas las sentencias terminan con un punto y coma, que es lo que les comentaba. Siempre que terminemos una línea de código, tenemos que cerrar con punto y coma. Los espacios blancos, incluyendo tabs y fines de línea, se ignoran excepto en el interior del string. Bien, los espacios en blanco dentro de Java no van a tener una validez, por así decirlo, de formato de carácter. Es por eso que se prefiere mejor escribirlo todo junto, lo que son palabras, dentro de lo que es el nombre de una clase, por ejemplo. Puede ser todo junto porque se va a ignorar esos espacios en blanco, ¿no? Y para no gastar tantas líneas, pues se prefiere dejar junto, ¿no? Excepto en lo que es el string, que serían los tipos de datos que utilizan cadenas. Por ejemplo, aquí en este mensaje que mandamos, que dice número de mujeres, sí podemos dejar espacio porque eso lo va a ver el usuario. Así que en este caso podemos dejarlo para que el usuario lo pueda ver, ¿no? Y no se vea escrito de manera incorrecta, ¿no? Pero ya dentro de nuestro código sí podemos omitir los espacios y simplemente escribirlo junto, ¿no? Igualmente lo que vendría siendo acentos dentro de lo que vendría siendo nombres de clases, nombres de variables, también podemos omitirlos
pero simplemente para ahorrarnos problemas de compilación, porque hay veces que los acentos le dificultan un poco a la máquina y pues a veces prefieren mejor omitir totalmente, ¿no? Para que no haya ninguna situación. Pero ya en la parte que va a ver el usuario, pues ahí sí, ¿no? Esmerarse con lo que sería la ortografía, ¿no? Bien, la forma de escribir un comentario en lo que es Java es la siguiente, con lo que serían un comentario simple de una sola línea, sería simplemente 2 diagonales. Los comentarios son para ustedes como programadores. Por ejemplo, pueden poner un comentario, no, pues esta línea de código sirve para calcular el área de un triángulo, ¿no? Esa parte de los comentarios la computadora no la va a leer, simplemente es para ustedes, para que se acuerden qué es lo que hacen, ¿no? También tenemos el comentario, pues, más ampliado, que permite comentar una zona amplia del código. Se puede utilizar mucho cuando ustedes tienen algún error de compilación y tal vez no encuentran el problema. Pueden deshabilitar áreas del código con lo que es un comentario para poder probarlo, ¿no? Y para decir, no, pues mira, deshabilité esta área y ya sin esta área no me da errores. Quiere decir que el error se encuentra en esta línea de mi código. También para eso les puede servir lo que es un comentario. O pues para simplemente recordar qué es lo que hace esta sentencia, ¿no? Es importante que para su código tengan diferentes comentarios que les vayan guiando y que les digan, pues, cómo es que funciona su programa, ¿no? Porque igual, si es un programa pequeño, pues no creo que se les olvide tan fácil, pero si es un programa que tiene diversas variables, tiene diversas funciones, sí va a ser un problema acordarse cada función o cada línea de código para qué era, ¿no? Por eso es preferible que se vayan agregando comentarios conforme se está programando. Y aquí tenemos el Java Doc, que básicamente es un glosario de términos de diferentes palabras reservadas que cuenta Java. Igualmente lo pueden consultar dentro de la página de Oracle. También se encuentra este glosario de términos, pero principalmente lo van a ver en inglés. Van a ver todo el glosario, pero pues ya saben que son lenguajes de programación creados por estadounidenses, así que la documentación que van a encontrar principalmente la van a encontrar en idioma inglés, ¿no? Igualmente, pues si tienen un inglés básico, sí les puede servir por lo menos para leerlo y así poder interpretar mejor pues el glosario, ¿no? Si tienen alguna duda de alguna función o algo, pueden consultar este glosario y así entender mejor cómo es que funciona. Bien, dentro de Java también tenemos los llamados identificadores, que es el nombre dado a una variable, clase o método. En este caso, por ejemplo, las clases que vimos de clase principal, clase padre, van a tener un identificador o también las variables. En este caso, la forma en la que se escriben. Por ejemplo, si escriben una variable que se llame número 1 y ustedes colocaron número 1 con mayúscula, toda la palabra, Java está identificando toda la palabra en mayúscula. Si ustedes más adelante escriben número 1 en minúscula, va a ser diferente al de arriba, porque Java diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Comienza una letra Unicode incluyendo el símbolo de dólar, a la que pueden seguir letras y dígitos. También pueden utilizar el símbolo de dólar para poder identificar mejor a una variable o una clase. Pueden tener cualquier tamaño, ya sea pues, un apellido completo, pueden agregar ahí a lo que es un identificador, un símbolo, como lo que es el símbolo de dólar, o hasta un símbolo matemático, ¿no? Ya va a depender de lo que ustedes quieran agregar. El código ASCII de lo que es el teclado de la computadora va a determinar pues qué tantos caracteres ustedes puedan ingresar, ¿no? Desde números
hasta letras, símbolos de acentuación, de interrogación, etcétera, ¿no? Ya va a depender del lenguaje, el código ASCII para poder representar la numeración en su teclado, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el Unicode, versión extendida de tablas de caracteres. Aquí tenemos el código ASCII, que va a equivaler a las teclas de nuestra computadora, que es la que nosotros digitamos, ¿no? Los caracteres ASCII tienen 7 bits de longitud y los caracteres Unicode tienen hasta 16, ¿no? Que pueden ser ya combinaciones de lo que sería el código ASCII, diseñado para manejar múltiples lenguajes. El código ASCII es universal para los computadores. La posición de las teclas, cada tecla, por ejemplo, la Z, la X, tiene un valor en lo que es el código ASCII. Y este valor lo toma la computadora para poder diferenciar un carácter de otro, ¿no? Y pues actualmente se sigue utilizando, ya que es un estándar pues universal que utilizan todas las computadoras, ya sea computadoras que están en China o que están en otros países que ni siquiera tienen nuestro alfabeto. Gracias a este código, pues hacen su propia traducción de teclas y así la computadora lo puede entender, ¿no? Esta secuencia permite codificar cada dígito en un número hexadecimal. Cada tecla de su computadora va a tener un equivalente a lo que vendría siendo un código hexadecimal, el cual la computadora va a leer y diversos otros programas también va a poder entender de manera pues correcta. Y pues dentro de eso de Java vamos a tener tipos, valores y variables que en este caso van a ser exclusivas para Java. Existen dos categorías de tipos de datos en Java, que serían primitivos y referenciales. Los primitivos van a ser los tipos de datos más antiguos, por así decirlo, que más se utilizan, como lo que es el boolean, que dijimos que podía almacenar el tipo de dato boolean, ¿recuerdan? El tipo de dato booleano. Falso. Ajá, así es, puede almacenar verdadero o falso, ¿no? El tipo char, solamente un carácter. El tipo byte, un número en específico. El short, números pequeños. El int, un número pues ya que puede ir hasta los miles o cientos. Un long, que pues ya va a los miles de millones. Un float, que va a ser decimal. Un double, que va a tener más numeración decimal. Esos tipos de datos son los más comunes y más utilizados dentro de Java. Pero también tenemos otros tipos que han surgido a raíz de la programación orientada a objetos, como lo que es el tipo de dato objeto, las interfaces y los arreglos, que vamos a ver en la unidad número 2. Los objetos, pues ya vimos que van a ser las instancias de una clase, las cuales podemos dotar de atributos y métodos. También tenemos las interfaces, que son parecidas, pero estas solamente van a tener un identificador, que va a ser ya sea un método o un atributo. Y bueno, también dentro de eso tenemos el objeto, que es una instancia de una clase o de un arreglo, en este caso. El objeto es lo principal que se utiliza en la clase para poder describir algún componente. Y también lo que es una variable, ¿no? Que es un espacio de memoria que se puede almacenar, ¿no? Sería la definición más exacta de lo que sería una variable, ¿no? Un espacio de memoria que ustedes pueden rellenar con información. Y pues tenemos diferentes tipos de variable, como por ejemplo una variable de tipo primitivo, que puede almacenar un valor de tipo que se declaró. En este caso, ustedes declararon un valor de tipo char, por ejemplo, solamente podrán almacenar un carácter. También tenemos tipo de variables de clase que pueden utilizar un valor nulo o una referencia a una instancia de clase o de alguna subclase.
También tenemos las interfaces, que igualmente utilizan valores nulos y se pueden implementar en la interfaz, en este caso, en la manera visual que vamos a manejar en Java. También tenemos arreglos, que pueden representar valores nulos o una referencia a un arreglo de elementos del tipo arreglos. Los arreglos van a ser colecciones de datos, vamos a ver más adelante en la siguiente unidad, pero básicamente permiten ordenar la información en matrices. ¿Saben qué es una matriz? ¿Han escuchado de eso? En matemáticas. Bueno, básicamente es un compilado de números, ¿no? Que se encuentran en filas y columnas, en este caso. Columnas. Así es, con Como eso Excel. conformamos como Excel, exactamente, como Excel. Utilizamos filas y columnas para generar nuestra matriz. Igualmente un arreglo va a utilizar esos valores para generar su matriz y de ahí tomar los valores correspondientes, ¿no? Esos serían los tipos de variable que ustedes van a encontrar en Java. Y pues ahí tenemos los tipos de datos primitivos, que ya hemos hablado de ellos, pero pues más especificados para Java, en este caso el boolean, que va a ser verdadero o falso, que sería el true o false, el char, que va a ser Unicode, eso quiere decir que solo te va a poder almacenar un solo carácter, en este caso tiene un tamaño de 16 bits, un byte, que maneja números enteros, que en este caso van a utilizar 8 bits y pueden utilizar también signos. El short con 16, el int con 32, el long con 64 bits, que ya es un valor muy grande. Igualmente con el float con 32 bits y el double con 64 bits, ¿no? A eso se refiere double, ¿no? Porque es el doble de la capacidad de almacenamiento que va a tener un float, ¿no? Y pues aquí tenemos el espacio de memoria que va a utilizar cada uno de los tipos de datos dentro de Java. Y en Java también vamos a ver lo que son las variables. Una variable es un espacio de almacenamiento de datos con un nombre y un tipo de dato asociado. La existencia de una variable está dada por un alcance, ya sea static, que es la variable de clase. Se crea una vez sin importar cuántas instancias de clase existan. Esta variable static la van a poder ver dentro de los nombres de lo que vendría siendo una clase. No static, variable de instancia, se crea una vez por cada instancia de la clase. En este caso, esta va a ser única por cada instancia de clase. En este caso, objeto. También tenemos local, se crea al ejecutar la declaración y desaparece al finalizar el bloque en la que fue creada. Esta variable pues va a ser volátil porque una vez que cumpla con su cometido, esta puede ser finalizada dentro de nuestro programa. También tenemos variables locales. La declaración puede aparecer en cualquier punto del código, fuente de un método. La variable existe mientras se ejecuta el bloque que contiene la declaración. Estas variables locales, por así decirlo, van a funcionar solamente en el bloque de código en donde fueron creadas. Si ustedes quieren utilizarlas en un bloque diferente, pues no van a servir, sino que simplemente se pueden utilizar dentro de su bloque correspondiente. Y pues un bloque lo vamos a definir por las llaves. Cualquier número de sentencias agrupadas entre un par de llaves. Dentro de Java vamos a definir un bloque a lo que se encuentre agrupado dentro de estas llaves. Estas llaves sirven para definir en dónde comienza y dónde termina un bloque. Puede ser usado en cualquier lugar donde se acepta una sentencia simple. El bloque define el ámbito, o también llamado como scope, de las variables. El bloque provee contornos para el control del flujo del procesamiento. Bien, este bloque en Java lo que hace es decirte, no, pues, o decirle, mejor dicho, al programa que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final, ¿no? En este caso, el inicio marcado por la llave que abre y el final marcado por la llave que cierre. Y lo que se encuentra en medio va a ser el desarrollo, que en este caso puede ser el código, pueden ser las variables que estemos declarando. Todas ellas
se van a manejar dentro. El bloque provee contornos para el control del fluido del procesamiento. Igualmente, estos bloques, pues lo que hacen es estructurar el programa, ¿no? Que se vea todo más ordenado, que funcione todo de manera más orgánica y que también les ayude a ustedes a manejar, pues, la programación, ¿no? De manera mucho más fácil. Y pues aquí tenemos un ámbito de donde debemos o podemos declarar una variable, ¿no? En este caso, tenemos varios ámbitos donde se pueden declarar, ya sea después de declarar una clase, podemos declarar una variable de tipo A, por ejemplo, in A, punto y coma. Es muy importante que cuando declaremos la variable, primero coloquemos el tipo de dato, en este caso un tipo de dato entero, colocamos y seguidamente vendría el nombre de la variable. Ahí ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero pues se recomienda de que sea un nombre relacionado a lo que ustedes quieran hacer con esa variable, ¿no? Y para finalizar, colocamos el punto y la coma, ¿no? Eso es muy importante que cada sentencia sea cerrada por punto y coma. Si se dan cuenta, va a estar dentro de lo que es un bloque, que sería el bloque principal de la clase padre. Lo podemos identificar porque aquí está la llave en color azul y cierra en esta parte. O también podemos colocarla dentro de nuestro método. En este caso public void mi método. También ahí la podemos declarar la variable. No tiene que ser forzosamente fuera del método, puede ser dentro de lo que es el método y el ámbito. O también dentro de una estructura como una estructura de control if. También podemos declarar una variable, ¿no? Estos serían los escenarios posibles donde podremos declarar la variable. Todos van a tener la misma sintaxis, que sería tipo de dato, después el nombre de la variable y después el punto y la coma. Bien, ¿tienen alguna duda o comentarios aquí? Ok, solamente para poner eso intermedio donde está donde mencionó, el int o el if, no afecta a nada en el programa, ¿no? En poner así los datos Sí, pendientes. sí, así es, no afecta siempre y cuando la variable se llame diferente. No puedes tener una variable que se llame igual. Por ejemplo, puedes tener un int y luego abajo declarar otro int. Ahí, no, ahí sí estaría mal. Las variables tienen que ser únicas con el nombre. Si una se llama D, Entonces la en otra este ya... caso Ajá. Tendríamos que poner más variables para que se pueda, bueno, otro dato totalmente diferente, ¿no? Así es, sí. Llamar, por ejemplo, si vas a calcular el área de un triángulo, ¿no? Necesitas la base, necesitas la altura. A una variable le puedes llamar altura y a otra variable le puedes llamar base, pero a ninguna de las dos le puedes llamar, no sé, triángulo, ¿no? Si los dos se llaman triángulo, vas a tener un error, porque tienen que diferenciarse las variables por el nombre. No puede haber dos variables que se llamen igual. Cada variable tiene que tener su propio nombre. Pueden tener el mismo tipo de datos, eso sí, todas pueden ser int, pero el nombre tiene que ser forzosamente diferente. Tenemos también la procedencia de variables, pueden ser variables locales, parámetros de métodos, variables de clase y de instancia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos declarar esas variables. Tenemos una variable local que se va a llamar punto y podemos declarar diferentes parámetros para esa variable, lo que sería el double, que también podemos colocarlo en privado, ya sea privado o estático, si le podemos agregar esa variable extra, ¿no? En este caso sería X o Y para nuestra variable y punto y coma. Podemos declarar hasta
varias variables dentro de la misma línea, simplemente separándolas con una coma. Por ejemplo, aquí tenemos la variable X y la variable Y, que es de tipo double y privada. Solamente esos se pueden combinar. Privada y static son las únicas que pueden tener una combinación. Las demás no se pueden combinar una con otra. Luego de ahí declaramos public void set X y colocamos el valor de la variable para poder utilizar lo que es un puntero, que en este caso va a ser el puntero this, y con este puntero darle un valor nuevo a nuestra variable, asignarle un valor nuevo. Con eso podemos declarar directamente lo que sería una variable. Y la constante, pues como su nombre lo indica, van a tener un valor fijo. Una vez inicializadas no se pueden ser modificadas. Se utiliza la palabra reservada final para definir una constante. Típicamente las constantes se definen como static, pero no instanciarlas con cada objeto. Y aquí tenemos la manera correcta de poder definir a una constante que puede ser utilizando la palabra reservada final, en este caso, static final double p, que va a ser igual a 3.1416, ¿no? Que va a ser un valor fijo para nuestro programa. A diferencia de las variables, sí tenemos que definir ahí el valor. Y también definir lo que es con la palabra reservada final, de que se trata de una constante. Conversión de tipos. Java es fuertemente tipeado. Chequea compatibilidad de tipos en tiempo de compilación. Permite hacer cast entre tipos. Provee operadores para determinar el tipo de un objeto en tiempo de ejecución. Y esto lo hace para que los tipos de datos sean siempre compatibles y puedan manejar mejor la ejecución del programa, ¿no? Cuando compilemos, vamos a tener ahí una opción donde vamos a poder revisar los tipos de datos que tenemos declarados. Y pues dentro de ello tenemos una convención implícita. Cualquier valor numérico puede ser asignado a una variable numérica que soporte un rango de valores más amplio. Por ejemplo, el by, short, in, long, float, double van a ir cambiando de menor capacidad de almacenamiento a una mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? De menor a mayor. Ahí, por ejemplo, tenemos el tipo de dato in, que podemos almacenar hasta el número 1000. Bueno, podemos almacenar todavía mucho más, pero el 1000 podemos almacenarlo dentro de esa variable. Y dentro del tipo de dato double, podemos asignarle la misma variable, como si fuera una constante, y almacenarlo dentro de ella, ¿no? Podemos almacenar este valor aquí, dentro de la otra, porque este valor acepta mucho más números, igual números enteros, pero tiene una mayor capacidad. No podríamos hacerlo al revés, que por ejemplo este fuera double y este fuera in, ya que la capacidad de almacenamiento sería diferente, así que no se podría. Se puede de menor capacidad a mayor, pero no a la inversa. También tenemos lo que es el cast implícito. Con una conversión implícita no es posible un cast implícita la conversión a realizar. Solo se permiten casts que tienen sentido. Bien, el cast se va a utilizar mucho para realizar conversiones de tipo de datos a tipos de datos que sean compatibles, siempre y cuando la conversión tenga sentido. Por ejemplo, si convierten un tipo de dato in a un tipo de dato double, tienen que ser numéricos, ¿no? No puede ser un tipo de dato in a un tipo de dato varchar, por ejemplo, porque está utilizando solamente un carácter. Tienen que tener cierta compatibilidad y ser diferenciados simplemente por el espacio de lo que puedan almacenar. Aquí tenemos varios ejemplos. Puede perderse precisión. El tipo de dato double, que está almacenando ahí una variable decimal. En este caso, si quisiéramos almacenar un 20, pero tal vez ese 20 tiene un número decimal, si utilizamos el tipo de dato long,
nos va a permitir ver el punto decimal solamente con double. Con double sí veríamos el punto decimal y con long pues no lo veríamos. Y con eso perderíamos precisión porque el resultado sería 20.5, pero no veríamos más que el número 20 porque utilizamos un tipo de dato que no acepta decimales. Así que es muy importante pues declarar el tipo de dato correcto para que pueda existir una compensación, ¿no? Y así el resultado sea preciso. Y también pueden perderse dígitos. Si nuestro tipo de dato no alcanza a almacenar toda la numeración, por ejemplo, aquí tenemos más de 1 millón y tal vez ese tipo de dato long solamente acepta 4 caracteres, ya no va a poder mostrar el resultado completo, ¿no? Y perderíamos dígitos a la hora de comprobar el resultado. Pues es muy importante saber asignar los tipos de datos a las variables, saber cuándo sí es recomendado ese tipo de dato y cuándo ocupamos uno más grande que pueda representar el valor completo. También tenemos diferentes tipos de operaciones aritméticas o de asignación o relacionadas o también lógicas que podemos realizar dentro de Java. Dentro de Java tenemos el operador de asignación, que en este caso va a ser el símbolo de igual. El símbolo igual le va a dar un valor o va a asignar un valor, en este caso, principalmente a las variables. Por ejemplo, ahí tenemos la variable que se llama sueldo y estamos asignando un valor de 100, ¿no? O validado igual a true, igual tiene un valor. O también puede ocurrir una declaración. Ahí tenemos una variable de tipo string, que es nombre, a la cual estamos asignando el valor de Paula. Con el símbolo de igual, realizamos una asignación de manera directa. También tenemos operadores aritméticos, como pueden ser la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto o porcentaje. Eso es muy importante porque, por ejemplo, pues suma y resta, pues no cambia el operador. Pero para la multiplicación vemos que ya no es el símbolo de la X o el por, sino que va a ser el asterisco. Asterisco va a ser para representar multiplicaciones. La división la podemos representar con una diagonal y el porcentaje o resto con el símbolo de porcentaje. Esa parte no cambiaría. Pero con lo que es la división y multiplicación, sí tenemos una diferencia de cómo lo representamos matemáticamente. También tenemos los métodos estáticos. Se identifica con el selector static. Devuelven o no un resultado de un cierto tipo. Reciben un número determinado de parámetros de tipo determinado. Métodos de igual nombre, pero con distinto número o tipo de parámetros, son métodos distintos. Igual se utilizan mucho para la declaración de variables y asignarles si ese valor va a devolver algún otro. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos representar los métodos dentro de la clase utilizando los valores y operadores aritméticos dentro de ella, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una declaración de una variable dentro de un método public, que sería la variable in con el tipo de dato in, que sería x, y la variable y con el tipo de dato int, que podemos utilizarlos para sumarlos, ¿no? O para aumentar el valor dentro de un método. O también se pueden utilizar para declarar más de uno, x, y y z, y ser utilizados de la misma manera, ¿no? Y con el operador de más, poder sumar ese valor. Luego tenemos también aquí una operación ya matemática en la cual podemos utilizarlos para concatenar valores y obtener un resultado mucho más preciso, ¿no? Ya depende de en qué parte vayan a utilizar
utilizar ese símbolo, ya sea para incrementar un valor, para concatenarlo, que concatenar simplemente es unir los valores, no es sumarlos como tal, sino que simplemente unirlos. Por ejemplo, si concatenamos el 5 y el 4, nos daría 9, sino que nos daría 54. Porque la concatenación lo que hace es juntar los valores, pero no sumarlos como tal, simplemente los junta. Así que nos daría un valor concatenado, en este caso unido. Y podemos también así declarar métodos en diferentes clases, como por ejemplo aquí podemos crear un archivo que puede ser utilizado para darle un valor a una variable o una constante y regresar ese mismo archivo. Aquí, por ejemplo, tenemos el valor de Java, que es aquí estamos creando el archivo java.java. Lo creamos en esta parte. Y después, en esta parte de aquí, tenemos ya el resultado, que sería en mi java.class, que sería este archivo de acá. Ya con ese archivo podemos realizar diferentes concatenaciones, sumas, restas, multiplicaciones, siempre utilizando el operador correcto. Pero también, además de hacer concatenaciones y también hacer sumas, podemos hacer incremento y decremento. Esto es bastante útil para lo que vamos a ver adelante, que son las estructuras de control. Estas estructuras de control utilizan estos incrementos y decrementos para poder sumar y restar valores, ¿no? Por ejemplo, si tienen una estructura de control que va a contar, digamos, hasta el número 1.000.000, ¿no? Pueden utilizar este incremento para que automáticamente el programa esté contando hasta 1.000.000 y pues se va a detener hasta que llegue al número indicado, ¿no? Es muy, muy útil utilizarlas en este tipo de estructuras de control. Y también para eso pueden servir los operadores de más y de menos. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de cómo podemos sumar o aumentar el valor, en este caso, de X, que se va a ir incrementando mientras ocurra una sentencia. Como les digo, eso lo vamos a ver más a fondo cuando entremos a la parte de las estructuras de control. Ahí lo vamos a utilizar muchas veces para poder hacer funcionar a la estructura. Y también podemos abreviar lo que serían expresiones dentro de lo que es Java. Poder utilizar, por ejemplo, el asterisco igual para poder darle un valor resumido o simplemente una operación matemática. Dentro de lo que es Java, tenemos la prioridad de los paréntesis. Eso que sí que primero se va a ejecutar el paréntesis y después lo que se encuentra fuera de él. Con eso le estamos dando una prioridad a las operaciones matemáticas. Y tenemos también la que utilizamos de sentencias de control de flujo. Estas sentencias se utilizan principalmente también en estructuras de control y son las llamadas if, else, switch, for, while y to while. Estas estructuras de control de flujo sirven para poder dotar al código de una decisión para saber cuándo se va a detener, cuándo va a entrar en un caso en específico o si lo tiene que repetir 1000 veces, ¿no? Estas estructuras son esenciales en la programación y son las que vamos a ver a fondo durante la materia. Aquí tenemos la primera, que en este caso sería la estructura if, de control if, que en este caso lo que va a hacer es una comparación. Si resultado es igual a 0, entonces imprimir no encontrado. Esta sentencia de control if lo que hace es comparar una premisa, que en este caso sería esta, y si la premisa se cumple, en
en este caso va a ser una acción, ya sea un resultado o simplemente una oración, ¿no? Dependiendo de si se cumple o no. Luego tenemos el if-else, que esta, por ejemplo, tenemos una opción más. Si la primera sentencia no se cumple, puede cumplirse la segunda. En este caso entraría la segunda sentencia. Acceso a administración, por ejemplo, si no tuviera acceso, le saldría el siguiente mensaje que dice no tiene acceso a administración. Tenemos, por ejemplo, dos opciones posibles que pudieran resultar de esta sentencia. Y también podemos manejar operadores dentro de Java, como lo que es el mayor, mayor o igual que, menor, menor o igual que, el igual y el distinto. Estos operadores nos van a servir principalmente para comparaciones lógicas dentro de estructuras de control o flujos de control y también para valores que sean booleanos, como valores verdaderos y falsos. También van a estar dentro de ella. También tenemos operadores lógicos, como lo que es el AND, que es el símbolo de Asperger, que es este de aquí. También tenemos el OR, que son las dos verticales, y el NOT, que va a ser el símbolo de admiración. ¿Ustedes conocen lo que son las tablas de verdad? ¿Han escuchado de ellas? Sí. Ok, bueno, las tablas de verdad están basadas en estos, o mejor dicho al revés, los operadores lógicos están basadas en las tablas de verdad, con lo que es el operador AND, el OR, el NOT, que sería la negación en las tablas de verdad, la disyunción y la conjunción, ¿no? Dentro de lo que es la tabla de verdad, el OR y el AND. Igual, estas tablas de verdad son muy importantes porque nos ayudan a dar la lógica dentro de lo que es la programación, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo con el tipo de dato boolean, que en este caso va a asignar valores de verdad y de comparación y de negación, con lo que es el NOT y con lo que es el AND. En este caso sería el I. Que el I solamente va a ser verdad cuando ambas premisas sean verdaderas, ¿no? Y el OR solamente va a ser verdad siempre y cuando una de las premisas sea verdaderas. Ahí las tablas de verdad entran en funcionamiento dentro de lo que sería nuestro código de programación, ya viéndolo más claramente. También tenemos operadores, como lo que es el operador de símbolo de interrogación, que puede utilizarse como una expresión condicional para ejemplificar un valor dentro de nuestro programa. Principalmente se utiliza como para separar o para denotar alguna expresión matemática o equivalente. Y también podemos combinar estructuras de control o estructuras de flujo, como lo que es el if, else. Podemos ir, en este caso, agrupándolas, o mejor dicho, anidándolas una dentro de otra, para que nuestras sentencias abarquen más opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un if que va a entrar que si tu edad es menor a 5 años, entonces las vacaciones van a ser igual a 10 días, ¿no? Vas a tener 10 días de vacaciones si tu edad es menor a 5 años. Hay otro caso también que si tu edad en años es mayor a 10, entonces vas a tener 15 días de vacaciones. Y si ninguna de estas condiciones se cumplen, entonces tus vacaciones van a ser de 20 días. Ya va a depender de pues hasta dónde ustedes quieren extender este if-else, ¿no? De eso va a depender la secuencia. Si ustedes pues extienden más las sentencias, pueden hacer un if-else de 50 opciones, ¿no? Pero pues hay otras estructuras de control que les pueden ayudar a reducir este número de iteraciones. Igual cuando lo veamos,
en el programa vamos a hacer varios ejemplos. También tenemos la estructura while y do while, que se puede ejecutar 0 o más veces. Esta condición se puede cumplir o simplemente no. En la anterior podía entrar por lo menos una vez, lo que es la condición. Pero aquí pues no se puede ejecutar. O sea, si la condición es falsa, directamente ya no hace nada y ahí se queda. O también podemos darle la opción de do while, que sería hacer entonces, ¿sí? Y si hacemos otra opción diferente, sí se puede ejecutar. Pues solamente dejamos el while solo, puede que se ejecute o puede que no lo haga, ¿no? Que nunca haga nada nuestra sentencia. Y en la segunda sintaxis, que sería con el do while, sí podemos darle una opción, porque sería hacer mientras esta sentencia sea verdadera, ejecutar la condición. Así funcionaría el do while. Y también tenemos el break, que lo que va a hacer es terminar el ciclo, o básicamente terminar la secuencia que tenemos. Break causa el fin del ciclo en la que se encuentra. Por ejemplo, ahí tenemos un ciclo while con un if, y cuando colocamos el break, quiere decir que hasta ahí se va a terminar esa condición y ya no va a seguir ejecutándose, sino que hasta ahí se va a detener y va a ignorar a cualquier otra sentencia, aunque aquí tuviéramos más sentencias que pudieran ser verdad, pero como ya encontró esta condición aquí que se cumple, ahí colocamos el break y pues se cierra, ¿no? Hasta ahí quedaría la sentencia. Pero también puede haber un caso contrario, que sería el continue, que causa el fin de la iteración actual y el paso siguiente. Aquí en este caso, termina lo que tú estás haciendo y también lo que sigue. Entonces, la sentencia que estás ejecutando también terminaría y la siguiente tampoco ya se ejecutaría, sino que ahí finalizaría totalmente. También tenemos la recursividad, que también soporta Java, que es un método que se invoque a sí mismo de manera recursiva. En este caso, para retornar valores y hacer la parte de incrementar, ¿no? Con el return se utiliza el concepto de recursividad y con eso podemos reciclar valores o simplemente ir incrementándolos de manera automática, ya sea para lo que ustedes lo quieran utilizar. Y también tenemos la estructura de flujo de control, conocida como switch, que se utiliza para selecciones múltiples. Las expresiones se pueden utilizar con lo que es el in, en este caso, con el tipo de dato in, y aquí va a tener una sentencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso número 1. Si tu edad es igual o mayor a 18, entonces el caso es que eres mayor de edad, ¿no? Y aquí terminamos con un break para que se acabe la sentencia. Podemos tener otro caso, que si tu edad es menor a 18, entonces eres menor de edad. Y aquí terminamos con un break, terminamos la sentencia. O podemos dejar un default, que si no se cumple ninguna de las dos condiciones, entonces entraría una tercera, ¿no? Esta estructura de flujo switch y de control nos proporciona diferentes casos que nosotros podemos programar para que se vaya activando una sentencia específica. Este tipo de estructuras de flujo los utilizan mucho, por ejemplo, las inteligencias artificiales para lo que sería la toma de decisiones. Igual se busca de que una inteligencia artificial, pues, este árbol de decisiones lo genere de manera automática sin que el programador previamente lo haga, ¿no? Pero es así como funciona la lógica en los programas, pues, actuales, ¿no? Los más utilizados. Ustedes tienen que colocar todos los posibles casos que pudieran surgir para que el programa esté listo y pueda responder, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están haciendo un programa
que haga el registro de nombres, por ejemplo, para un sistema, tienen que contemplar, por ejemplo, que pues los nombres no pueden tener números y que va a haber un caso para eso, y cuando ocurra que el usuario ingrese un número a esa casilla, pues que le mande un mensaje diciéndole que los números no están permitidos, ¿no? O si, por ejemplo, el usuario dejó en blanco la casilla de nombre, que le mande un mensaje que es necesario que rellene ese espacio, ¿no? Tenemos que cubrir todas las posibilidades que puedan ocurrir en nuestro programa, y para eso nos van a servir las estructuras de control, ¿no? Como en este caso, la estructura de flujo y control, conocida como switch. Bien, ¿alguna duda o comentarios aquí? Una pregunta, ahí en Sí. todas las sentencias que ahorita estamos viendo, que son de switch y todo eso, ¿se utilizan para todos los lenguajes o no para todos? Porque sé que para C++ también se utilizan y para C es igual parecido, pero también se utilizan para otros lenguajes como Fortran, no sé, otros lenguajes de programación, o solamente sería Java, C++ y alguno que otro. No, sí son varios los que utilizan estas estructuras de flujo porque permiten mucha movilidad a la hora de programar y mucha facilidad para que tú no escribas una estructura de flujo, como lo que es el switch, como lo que es el if, y es por eso que varios lenguajes de programación los utilizan, principalmente los lenguajes de programación orientados a objetos. Ustedes van a ver este tipo de estructuras de flujo que son muy comunes porque permiten manipular las clases y los objetos de manera sencilla, ¿no? Y es por eso muy comunes en otros lenguajes de programación. Si ustedes aprenden el de Java, se van a encontrar con la misma lógica en, por ejemplo, C++, en, por ejemplo, C#. La lógica de la estructura es exactamente la misma. Puede ser que cambie a veces que se coloca un paréntesis, o que a veces lleva una coma, o que tal vez escriba diferente el switch, pero la lógica a la hora de crear la estructura va a ser exactamente la misma. ¿Alguna otra duda? Muy bien, y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Vamos a aprender a programar en Java. Así es. Vamos a estar viendo, yo creo que ya vamos a ver directamente el NetBeans para que veamos ejemplos de esta estructura de control ya con código. Muy bien, profe, claro que sí. Entonces, no, nada más quería preguntar eso de lo de estos que estamos viendo, porque cuando tuvimos programación, pues utilizamos C++ y pues vimos todos estos, casi la mayoría, el for, el Sí, es while, que varios. sí, esos se repiten porque son comunes para varios lenguajes de programación, principalmente para los que son orientados a objetos. Solamente son para orientado a objetos, ¿verdad? Para otro tipo de programación, como Sí, son los que más lo llegan a utilizar. y ¿Mande? organización enfocada a negocios como COBOL y otros programas utilizan otro tipo de el Individual, no me acuerdo que algo así en COBOL, y es El más COBOL. a negocios, ya no es tanto programación enfocada a objetos, y la programación enfocada a cubos y a todo eso, ¿cómo funciona? ¿También se utilizan estas? If, else y todo eso. Tiene otras estructuras parecidas, pero sí es más complejo programar ahí porque como no tiene esa estructura, tienes que hacer muchas líneas de código. No tienes una estructura repetitiva ni de control, así que el proceso es un poco más manual. Ese es el problema de
Ok, eso normalmente lo Sí utilizan. puedes lograr Ajá. prácticamente lo mismo, más difícil, porque la estructura de control te da mucha facilidad. Ah, ok, Sí. muy bien, entiendo. Y para la programación que se utiliza en robótica, se utilizan estos primitivos, podría decirse así. De Sí, se igual. utilizan las estructuras de control de flujo como switch, elf, esos son las principales para darle movilidad. Bueno, hay un lenguaje que se llama Arduino, que es para programar esta clase de ya sea robots o sensores como de temperatura. Y pues lo principal que utilizan son esas estructuras como switch o if, else. Porque, por ejemplo, a un robot pues le puede decir, no, mira, si encuentras un obstáculo, entonces si lo encuentras enfrente de ti, gira a la derecha, ¿no? Y ya con esa estructura de control tú le das las posibles opciones, ¿no? Si, por ejemplo, te encuentras con un, no sé, un obstáculo que te obstruye la parte izquierda, pues gira a la derecha, ¿no? Y así le pones todos los casos que sean posibles. Así que para la robótica o esa clase de cosas, las estructuras de control son clave para darles sentido a cómo moverse o qué hacer en ciertos casos. Ok, muy bien. Pero ¿Y cuántos tipos de programación existen? Está el de objetos, por ejemplo, el de cubos, el de programación de objetos, el de programación a negocios, ¿y qué otras más existen aparte, profe? entonces también los más básicos que son los del lenguaje máquina o ensamblador también, que son un poco más Ah, complicados de realizar, pero igual son la base pues de los demás programas, lo que es el lenguaje máquina o ya sea el lenguaje ensamblador. ¿cuál es el tipo de lenguaje más abstracto, más difícil? Pues el máquina definitivamente es el más complicado porque es el que maneja ceros y unos y que pues está diseñado para que la computadora lo entienda y no un ser humano. Así Ah, que ok. pues para un ser humano es muy difícil programar ahí porque son secuencias numéricas de ceros y unos. Es como el sistema binario. Así es, el sistema binario. Y pues ahí para hacer no sé, cualquier cosa, una variable o algo, pues tienes que aventarte cientos de líneas de código binario, pues de ceros y unos en secuencias. Y pues si ya te equivocas en alguna secuencia, pues ya no va a resultar. Así que no es un lenguaje pues que se ha diseñado para un ser humano, es para una computadora. Es por eso que es muy, muy difícil. Ok. ¿Y las APIs en qué momento pueden entrar aquí directamente, profe, o son muy independientes, ya que, Ok, bueno, las APIs se van a utilizar más cuando queramos conectar servicios diferentes. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un programa que utiliza una conexión a una base de datos, ¿no? Tal vez. Entonces ahí podemos ocupar una API para conectar su programa de Java con una base de datos en MySQL. Es ahí donde entran las APIs, que serían ya intermediarios. ya. Es como para enlazar, por ejemplo, las bases de datos con las aplicaciones. Así es, sirven como un intermediario y para que exista esa compatibilidad y así puedan unir ustedes diferentes programas o un gestor de base de datos, como lo que sería MySQL. Ah, sea como la aplicación de Uber que tiene el Google Maps y lo enlazan con la Ujú. aplicación para que puedan ver prácticamente toda la dirección, ¿no? Desde donde se pide directamente el Didi o el Uber. Así es, y ya no tiene que programar todo Google Maps. Las APIs sirven para eso, para que te ahorres también programación, porque ya nomás tomas algo que ya está hecho, en este caso pues lo de Google Maps, y ya nomás lo implementas sobre tu aplicación para que pueda funcionar mejor o ya nomás ahorrarte esa parte, ¿no? Para eso les sirven las APIs, servir de manera intermediaria y poder enlazar algún módulo que te pueda servir a ti. Ya no tengas que hacerlo desde cero, todo. Ok.
Y las HTML, SCC, esas son ¿para qué se utilizan más, profe? HTML es CSS. CSS. El Sí. CSS es las hojas de estilo de cascada. Esas hojas de estilo de cascada y el código CSS se utilizan para darle, bueno, para que se vea bonito básicamente el HTML, ¿no? Por ejemplo, para darle un sombreado a los menús, para cambiar el fondo, para que el fondo se vea, no sé, transparente, para que el menú tenga redondeado. El CSS básicamente es como su nombre lo indica, una hoja de estilo, ¿no? Para que tu código HTML tenga más opciones, ¿no? Para que se vea transparente tal vez el menú, para que tenga un efecto cuando pases el cursor encima. Te da más opciones como de diseño, lo que es el CSS. Más opciones de diseño. Para eso nos sirve el CSS y ya el HTML pues sería para crear la estructura de una página web. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra Entendido. duda que tengan? No, al parecer todos son estos, bueno, son todos estos los que vamos a ver. Todavía hay más, profe, aparte del switch, del if else, del for, del while, de todos esos, ¿hay otros más adicionales? Algunas combinaciones, más que nada. Por ejemplo, un switch case o un while to while o algo que se llama estructuras anidadas, que utilizan varias estructuras de control dentro de las mismas, pero básicamente son estas. Solamente existen combinaciones pero Puede son decirse que son las mismas. anidados, como el if anidado, así, ¿no? Así es, que serían esos anidados. O sea, es la misma lógica, pero utilizamos varias, no en una sola, para poder ampliar el rango de selección, por ejemplo. Ok, Sí, excelente. también tenemos el for, por ejemplo, que nos va a servir para realizar acciones mientras la condición sea verdad, esta se va a seguir repitiendo, ¿no? Esto nos ahorra mucho, por ejemplo, si queremos contar hasta 1,000,000, podemos utilizar esta sentencia for y pues el programa se va a detener hasta que llegue la cuenta al 1,000,000, ¿no? Eso nos facilita mucho la utilización principalmente del código, ¿no? También utiliza la sintaxis que es for, luego sería el iniciador, la condición, la que se va a reiniciar y la sentencia que se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera. Mientras sea verdadera, esta se va a seguir ejecutando y la sentencia va a seguir siendo utilizada. La inicialización y realización pueden ser listas de expresiones separadas por comas. En este caso, pueden utilizar un punto y una coma para ir separando cada una de las sentencias dentro del ciclo for que se encuentra ahí. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo se podría ver este ciclo dentro de lo que es Java, ¿no? Utilizamos ahí para asignar una variable que se va a estar incrementando hasta que llegue a 10, ¿no? Y aquí tenemos el incrementador de esa variable que sería x más, y entonces entramos a al primer ciclo, ejecutamos la sentencia que está aquí dentro, y una vez ejecutada, aquí incrementamos el valor de 0 para valer 1, y aún la condición va a ser verdad, así que vamos a entrar a otro ciclo, y esto va a ser así hasta que lleguemos a 10. Una vez que lleguemos a 10, ya se va a detener el ciclo y ahí va a parar, ¿no? Es así como funciona esta clase de sentencias. Muy bien, pues nos estamos viendo el próximo sábado. Que estén muy bien, que pasen un bonito fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Gracias, profe, que tenga un excelente día. Gracias, Gracias, igualmente. profe. Gracias, igualmente. Hasta Hasta luego, que estén luego. muy bien. Hasta luego.